Chicos, les voy a explicar la última antología de estudios sociales, o sea, la antología 5. Recuerden que cada antología está compuesta por 4 guías autónomas, por ende llevaríamos hasta el momento 12 guías autónomas. Recuerden que cada guía explicaba en qué día tenían que entregar ustedes todo, entonces eso es muy importante. Y vamos a empezar con la revisión de la guía número 1. En la guía número 1 había una primera parte en donde la profe les ponía que definieran qué era la biocapacidad. Y si ustedes se ponen a ver, la biocapacidad es la capacidad que tiene la Tierra para producir los recursos naturales de un año. ¿Okay? Después de eso vamos a encontrar que es la huella ecológica. La huella ecológica es el resultado de varios indicadores que se toman en cuenta para mencionar cuál ha sido el impacto que hemos tenido en el ambiente. De hecho, todo esto, carbono, la pesca, los bosques, los cultivos y demás, van midiendo la huella ecológica de cada país. La huella ecológica de cada país también se relaciona un poco con las emisiones de CO2, de dióxido de carbono. Y en esta pregunta la profe les decía por qué Estados y China producen, vamos a ver, por qué sus emisiones de CO2 se relacionan con la huella ecológica. Bueno, porque estas emisiones de CO2 indican que ellos utilizan mucho la industria, tanto química, industrial, bueno, sí, obvio, eh, alimentaria y demás, y esto provoca que el impacto que ellos tienen sobre el ambiente sea muy grande. Entonces, eso era lo que yo necesitaba que ustedes respondieran acá. Luego de eso venía este esquema donde ustedes iban a ir poniendo la información, por ejemplo, de la estepa, donde se encuentra ubicada, como en Yucatán, el noreste de Brasil, en el Sahel, su vegetación que está relacionada con las gramíneas y las herbáceas, y por ejemplo otras características que está ahí vamos a encontrar animales como los antílopes, hay poca agua y demás. Tenemos los desiertos que se ubican en los trópicos, en lugares como África, vamos a encontrar en Australia, en Norteamérica y demás. Alguna vegetación es la vegetación xerófila, o sea que no necesita agua como los cactus. Y algunas características importantes es que hay pocas lluvias y hace mucho frío en la noche. Por aquí yo puse toda esa información. Los bosques caducifolios, por otro lado, los encontramos en las latitudes medias del mundo, o sea, en Europa, en Sudamérica, Estados, Asia, Japón y demás. Esta vegetación van a ser árboles muy bonitos como los nogales, los olmos, los maples. Son los árboles caducifolios los que pierden sus hojas en otoño. Y vamos a encontrar como información extra que son como los lugares más fértiles del mundo y que tienen temperaturas apenas para vivir. El Mediterráneo, por ejemplo, se encuentra obviamente en las costas del Mediterráneo en lugares como California. Aquí encontramos vegetación como palmeras, magnolias, maquis, vegetación xerófila, encontramos muchos tipos de vegetación. Y encontramos que tienen como veranos muy calientes, muy secos, y cuando es invierno es una vara muy húmeda. Además de eso, encontramos los biomas de altura que se dan sobre todo en las montañas. Y vamos a encontrar vegetación en los biomas de altura relacionadas con, o sea, como vegetación muy pequeñita, vegetación, por ejemplo, que tiene hojas muy pequeñas, con raíces muy grandes, etc. Y en estos mismos biomas vamos a encontrar que hay muchas flores o muchas plantas que van a necesitar muy poco oxígeno y de ahí proviene su tamaño y que estén pegadas a la tierra. En cuanto a las sabanas, sabemos que se encuentran en África, en la India, en Australia, en Colombia, en Brasil. Y por aquí encontramos que su vegetación son las gramíneas, que son este pasto amarillento. La sabana
como características extra, tiene un clima bastante cálido, calientico, y tiene muchos animales como las cebras o los antílopes también. La taiga, por otro lado, se encuentra al norte, norte, norte de todo el continente, o sea, de los continentes. O sea, se encuentra en Europa, Asia, Norteamérica. Y aquí encontramos árboles como los pinos, los abetos, las coníferas, como los arbolitos de Navidad. Y encontramos que características extras sería, por ejemplo, que tienen inviernos muy fríos, muy largos y sus veranos son muy cortos. La tundra bueno, se encuentra también al norte del mundo, ¿verdad? En las zonas más al norte del mundo, encontramos que aquí pues no existe vegetación y si existe es como musgo o líquenes, y después de eso aquí hay temperaturas muy bajas o no hay vegetación. Con respecto a la guía 2, vamos a encontrar de nuevo un cuadro que nos habla de los climas. De hecho, todo esto sale también un poco en la estrategia, ¿está bien? Entonces, para que lo tomen en consideración, este cuadrito se completaba con la información de la guía 2. Perdón, chicos. Y encontramos, esto habla del clima en Costa Rica, ¿ok? De los ecosistemas. Y encontramos el bosque nuboso que se encuentra en lugares como Monteverde, San Gerardo de Dota, Talamanca, el volcán Poás, el volcán Barba. Algunas de sus características es que tienen como bosques adaptados a la humedad. Hay muchísima agua en esta zona, hay muchísimas represas hidroeléctricas, hay muchísima biodiversidad. Encontramos árboles muy altos con muchos helechos, aparte de eso muchos musgos, líquenes, y encontramos animales como murciélagos, felinos, zorros, osos perezosos y demás. También tenemos los bosques tropicales lluviosos, que estos los vamos a encontrar sobre todo en la península de Osa y en el Caribe Sur, además de algunas zonas de la zona sur también. Además encontramos que en estos bosques lluviosos hay muchísima lluvia, obviamente por eso se llama así, y temperaturas muy altas, por eso es que son muy húmedos. Sus vegetaciones también son árboles muy altos, es vegetación que siempre está verde. Encontramos ejemplos como el laurel y encontramos muchos hongos aparte de eso. Y algunos animales que encontramos acá que son bellísimos son la danta, los jaguares, los pumas, los tucanes y demás. También encontramos el tropical seco, obviamente esto se localiza en lugares como Guanacaste, el Tempisque, el Pacífico Central, y encontramos características como temperaturas muy promedio en Costa Rica, ¿verdad? Como 26 y 28, que igual ahorita pues ha ido aumentando. Encontramos que igual hay hay lluvia y que hay estaciones muy definidas, está bien, como climas muy definidos. Bueno, sí, estaciones. Y encontramos vegetaciones muy interesantes en esta zona, es donde vamos a encontrar como la madera más cara del país. Está bien como el el pochote no tanto, pero digamos como el guanacaste, encontramos árboles como el roble de sabana y encontramos además de eso animales como los garrobos, los monos, los venados y demás. También tenemos el páramo que lo encontramos en los lugares más altos del país, o sea, en la cordillera de Talamanca, los volcanes. Encontramos aparte de eso características muy interesantes y es el tema de la temperatura que son muy bajas a veces. Hay lluvia también que es muy grande, o sea, es mucha la cantidad. Es relativamente frío y encontramos especies vegetales como las gramíneas, los helechos, el bambú y encontramos animalitos como los coyotes, los conejos, las arañas y demás. Luego teníamos que identificar cuáles de estos lugares iban a aparecer en estos casos en específico.
¿verdad? Estos son bosques, cada texto son noticias que hablan de cada bosque. Entonces, en el caso del primer texto era Malasia, del segundo texto el Congo, del tercer texto el Amazonas, luego iba Centroamérica y por último teníamos a Costa Rica. Y eso es lo que teníamos que hacer en la guía 2. En la guía 3 teníamos que buscar un parque nacional que nos interesara y explicar los beneficios de dicho parque. Yo puse el Parque Nacional Corcovado, lo señalé en el mapa, como dice la instrucción, y puse dos beneficios que no expliqué, que eran la biodiversidad y el turismo. Después de eso tenía que ir leyendo cada una de estas noticias e identificar cuál era el beneficio que se iba a optar. Los beneficios, si ustedes leían, eran estos que están acá. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio que habla este texto? El turismo ecológico. Y el turismo ecológico es muy importante, y esta es la explicación que no lo puse, es muy importante porque es algo que se ha puesto en boga y Costa Rica está apostando por este tipo de turismo, en donde la gente tiene mucho cuidado de los lugares a donde van las personas, de cómo se consume, de cómo se construye, de cómo se ayuda a toda la gente, la comunidad y demás. Tenemos los pagos por servicios ambientales, que lo habla el mismo texto y esto significa el PPCA. Y al final esto es muy importante porque estos pagos ayudan tanto a la conservación de los bosques que se habían perdido en los 70 y se fueron recuperando. Por eso Costa Rica ya tiene un 25% de su territorio cubierto de bosques. Y aparte de eso encontramos bueno, que hay como una asistencia económica para las personas que tengan esto. El tercer texto habla del beneficio de la bioprospección, que es cuando de la naturaleza podemos sacar un beneficio médico, ¿okay? Médico, cosmético. Entonces por aquí nos cuentan un poco de eso. ¿Okay? Es muy importante eso porque nosotros tenemos muchísimas cosas de las cuales hemos sacado vacunas, cremas y demás, ¿verdad? Y en este texto que la profe les pone acá, ustedes tienen que identificar 4 cosas malas o desafíos que presentan los parques nacionales. De hecho, los desafíos ustedes los tienen aquí y en ese pequeño texto yo les estoy señalando 4. Ojo, la tala, la cacería, la minería y el narcotráfico. Y todo está aquí. De forma breve y con sus palabras señale las 5 estrategias para la conservación del bosque. Eso lo teníamos acá. Y sobre estas que yo puse aquí, por ejemplo, ¿cuáles son 5 estrategias? Bueno, dar pagos por mantener los bosques, que la gente que tenga muchos bosques no pague impuestos, por ejemplo. Por acá compensar con un pago, como les acabo de decir. Por ejemplo, que las tierras que, digamos, que no son del Estado y tienen bosques, que sirvan como para hacer préstamos y demás, o que el Estado las pueda como ir comprando poco a poco. Por ejemplo, sacar provecho, ¿verdad? De inmuebles poco a poco, entonces son como maneras. Observa el siguiente mapa y responde una serie de preguntas sobre la producción de alimentos en el mundo. Aquí usted tenía que analizar esto y tenía que haber leído la guía. Entonces dice, ¿por qué los países desarrollados, o sea, Estados y China, son los países que más producen alimento? Porque tienen más tecnología, tienen más recursos, tienen mano de obra un poco más especializada en ese sentido y demás. Entonces es obvio, ¿verdad?, que ellos van a producir más. ¿Qué necesitan los países en vías de desarrollo para producir más alimento? Necesitan más estudios, más tecnología, más recursos y demás. ¿Cuáles son las diferencias entre los países desarrollados y en vías de desarrollo? El tema de la tecnología. Y la guía 4, por último, nos señala, bueno, definiciones de estos conceptos. Ya sabemos que la salinización es cuando un territorio por el tema de la sequedad termina perdiendo sus nutrientes y se termina salinizando.
La quema, por otro lado, es cuando ciertos lugares, cultivos o bosques se queman y esto erosiona la tierra. Tenemos la compactación, que esto se da sobre todo por fertilizantes y por ganado. Entonces la tierra se va volviendo dura y deja de servir. La degradación, que básicamente es cuando la tierra pierde todos sus nutrientes, ¿ok? Entonces va perdiendo todo esto y deja de funcionar. El sobrepastoreo, el tema de tantas vacas, de tanta ganadería, todo eso echa a perder a la tierra. Y la desertificación está más relacionada con un tema climático, está bien, igual con el hombre y la salinización y demás, pero está muy relacionado con el clima, ¿verdad? Porque la crisis climática es muy heavy. Luego teníamos que ver esta noticia y entonces nos preguntan, los países indicados, ojo, con hambre en el mapa son países desarrollados y obvio la respuesta es no. En resumen, señale 4 estrategias para poder acceder a los alimentos. ¿Cuáles son esas estrategias? Que haya mayor inversión por parte del Estado en cuanto a la salud, ayudando a los agricultores. Luego de eso, más investigación en la parte agrícola, ¿verdad? La gente apuesta mucho por el tema de los ONG, bueno, ONG no, se llaman como los GMO, que son como los organismos que han sido modificados genéticamente, por ejemplo, creando oportunidades por medio de la educación, es una manera de acceder a los alimentos, garantizar políticas que protejan a la población, entre otros. En Costa Rica aquí no estamos tan mal en ese sentido. 2 razones por las que continúa el hambre en el mundo, bueno, obviamente la desigualdad, el cambio climático, el aumento de los precios, todo eso veo acá. Y aquí en este mapa ustedes tenían que identificar cuáles eran los productos. Yo no lo pude dibujar acá porque no me dio tiempo, pero aquí yo les marco cuáles son los productos de cada uno de ellos. Entonces aquí yo les digo, bueno, en la zona chorotega encontramos maíz, frijol, vacas. En la Huetar encontramos piña, encontramos maíz, etc. En la región Huetar Atlántica, piña, palma, banano, porcino. En la región central, ganadería, papa, repollo. En la región Pacífico Central, arroz, palma, ganadería bovina. Y en la región Bronca, café, frijol, maíz y demás. Entonces, bueno, esto se hacía con este cuadro para que lo chequen, ¿ok? Y ya por último y para terminar, la profe les explica, les dice que relacionen esta imagen con la seguridad alimentaria. Y básicamente la seguridad alimentaria es que ustedes puedan decir que las personas van a tener alimento en un futuro. Y aunque en Costa Rica eso se intenta por medio de políticas, es bastante complicado. ¿Okay? O sea, aquí sí se hacen investigaciones y demás, pero digamos que comparado con otros países no estamos mal, pero es un tema muy complicado. ¿Okay? Y básicamente esa es toda la antología 5. Ojalá la hayan hecho bien, de forma individual, sin haber copiado, pero bueno, creo que le estoy pidiendo mucho a la vida también. Entonces, bueno, nada más para que por favor tomen todas esas cosas en cuenta, tengan mucho cuidado. Y bueno, para los que lo hicieron bien, solitos, felicidades. Fijo, les voy a llevar un chocolate porque yo sé quiénes son y a los que no, pues de ahí nada. Suerte el otro año.